Amados hermanos y amigos, que Dios bendiga cada una de sus vidas. A través de este medio vamos a estar tomando lo que es la clase de este día. Esperamos que Dios bendiga cada una de sus vidas. Es nuestra oración que Dios pueda proveerle todo lo que usted necesita, la salud, el trabajo, que Dios pueda ayudarle a través también de su vida espiritual por medio del consejo divino que es la palabra de Él. Vamos a tomar en este momento lo que es un párrafo que el apóstol Pablo escribe ahí en Colosenses. Si usted puede acompañarme a Colosenses capítulo 1, verso 24 en adelante. Esta carta es una carta que nos da mucha información respecto a lo que es el Cristo de la iglesia. El apóstol Pablo se desarrolla de una manera tan maravillosa, en donde hace énfasis cómo este Cristo es supremo. Pablo da información acerca de este Cristo, el Cristo de la iglesia. Hay tres cosas importantes en que usted y yo podemos meditar. Cristo visto como creador, desde el capítulo 1, verso 16. Cristo visto como la cabeza de la iglesia, que usted puede encontrarlo allí en el capítulo 1, verso 18. Y también puede observar a Cristo como la deidad, Cristo divino, Cristo como Dios, en el capítulo 1, verso 19, y en el capítulo 2, verso 9 de esta carta. Si recordamos, en algún momento hemos mencionado acerca que esta carta nos enseña cómo los hermanos estaban alrededor de lo que era una sociedad con ideas, con filosofías, con prácticas que estaban en contra del cristianismo, en contra de la fe que los cristianos estaban practicando. El apóstol Pablo envía esta carta con el propósito que los hermanos que están en este lugar puedan identificar a Cristo como el creador de las cosas. No hay otro Dios. A Cristo como la cabeza de la iglesia. No hay otro quien dirija el cuerpo que es la iglesia del Señor. Y a Cristo como Dios. No hay otro Dios. Y Cristo, a pesar que fue 100% humano, también fue 100% Dios. Entonces, Pablo quiere mostrar estas cosas para que nuestros hermanos en Colosas puedan ellos tener firme fe en quien han creído. Ahora bien, en el capítulo 1, verso 24, vamos a poder aprender cómo es la actitud de un cristiano fiel. Pablo nos enseña en el versículo 24 el gozo a través de la aflicción. Si usted lee conmigo, dice lo siguiente: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Este verso nos enseña que Pablo posee gozo aún en las aflicciones. Realmente él consideraba que el encarcelamiento en el cual se encontraba en ese momento era un beneficio para la iglesia. Imagínense que usted y yo nos encontremos bajo prisión por ser cristiano y que estando en ese lugar nosotros enviemos palabras de ánimo a otros hermanos, que enviemos palabras de ánimo a las iglesias que están en diferentes lugares. Él nos enseña que tenía gozo. Había un gozo sorprendente en este hombre. Un personaje que nos deja a nosotros huellas importantes. Cuando nosotros vemos, él dice, ahora me gozo. Hay una alegría intensa, hay una alegría constante en la vida de este ser, de este hombre, el apóstol Pablo. Pero él dice, ese gozo está en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo. Físicamente, no había algo bueno para él. Físicamente estaba pasando algo que estaba afectándole. Pero eso no había impedido el que él tuviera gozo para con los hermanos, con la iglesia y para con Cristo, a quien él servía. De manera que podemos hacernos algunas preguntas. ¿Estaría usted dispuesto
a sufrir por los hermanos? ¿Estaría usted dispuesto a poder padecer físicamente por la iglesia? ¿Estaría usted con alegría intensa y con suficiente alegría para que todos los días usted pueda sobrellevar el dolor por los hermanos o por la iglesia? Eso nos enseña Pablo acá. Nos enseña que a pesar de las aflicciones, el gozo puede ser una realidad en la vida de cada uno de nosotros. De manera que una actitud importante a aprender es gozo en medio de las aflicciones, en donde no existe realmente la queja de Dios, ¿por qué estoy pasando esto? ¿Por qué estoy sufriendo yo? Si tú eres Dios, ¿por qué permites que la iglesia esté sufriendo? ¿O por qué a mí me permites que esté pasando este problema, esta enfermedad, esta falta de dinero, esta falta de trabajo y nada me sale bien? ¿Por qué estoy pasando estos problemas? O sea, si tú existes, ¿por qué no me ayudas? Bueno, Pablo, nosotros vemos que estaba en una cárcel, vemos que esta carta obviamente fue escrita cuando él estaba encarcelado, pero vemos a alguien que tenía la suficiente capacidad de ver no solamente las cosas físicas, sino ver lo espiritual. Miraba lo físico para sacar un provecho espiritual. ¿A qué me refiero? Miraba que las prisiones en las que él se encontraba, o el lugar en el cual él se encontraba limitado, era, era suficientemente débil, era débil para que su fe pudiera crecer más y más. Es decir, las cosas físicas no impedían en él servir con poder al Señor. Preguntémonos, ¿podemos servirle al Señor a pesar que lo que está a mi alrededor, físicamente hablando, no me permita ir más allá? Claro que sí. Usted y yo podemos servir. Usted y yo podemos ir más allá. Este año 2020 que, que ha pasado dejó en muchos cristianos una fe fuerte, pero también nos probó que habían cristianos que no tenían la suficiente fuerza, no habían sido convencidos verdaderamente. Y lo que sucedió fue que apartaron su fe del Señor. Ya no continuaron reuniéndose, ya no asistieron a través de lo que son las clases en línea y dejaron ir su vida al mundo, básicamente. Nos enseña el apóstol Pablo en este verso que no importa que lo que físicamente pueda a mí limitarme, en mi fe yo puedo ir más allá. ¿Qué desea usted en este 2021? ¿Desea mantener una firme fe como el apóstol Pablo y ese gozo suficiente para seguir adelante y no importar lo que está pasando y hacer que su fe crezca, o simplemente ya no hacer nada por su fe? Quiero que miremos nosotros que Él tiene suficientes razones para seguir adelante. Si usted me acompaña o puede escuchar lo que el apóstol Pablo dice, voy a darle lectura a Filipenses capítulo 2, verso 17. Filipenses capítulo 2, verso 17 dice: y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Esto era una manera de hacer ver la forma en cómo podía morir. Entonces, morir o sufrir por servir a otros es algo sublime, es un privilegio, es un honor que el apóstol Pablo enseñó que tenía en su vida para con los demás. Pablo nos enseñó que él era un seguidor fiel a Cristo, tanto que no le importó dar su vida con el propósito de llevar el mensaje de salvación a otras personas. ¿Hasta qué punto estamos nosotros dispuestos a que nuestra fe nos lleve
¿Hasta qué punto estaría usted y yo dispuestos a que nuestra fe nos ponga? ¿O negaríamos la fe? ¿Negaríamos a Cristo? ¿Negaríamos que somos parte de la iglesia de Cristo? Pablo nos enseñó que él tenía el gozo suficiente y él tenía la completa fe para poder decir: voy a morir por la causa de mi Señor, sirviendo a mis hermanos. Quiero que me acompañe también en 2 capítulo 1, segunda carta a los Corintios, capítulo 1, verso 5. Dice de la siguiente manera: porque de la manera que abundan, note lo que dice, de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Cuando usted y yo sirvamos a los demás, vamos a servirles porque tenemos la devoción completa de poder apoyar a aquellas personas, aquellas almas que no conocen del Señor, o incluso aquellos que ya son parte de la iglesia. Vamos a servirles porque sabemos que a pesar de las aflicciones que podríamos llegar a tener o estamos teniendo, el consuelo va a ser más hermoso que la aflicción que estamos pasando. De pronto usted se siente atribulado porque esta enfermedad los ha golpeado de una manera sorprendente. De pronto usted se siente afectado porque el trabajo no ha funcionado como antes lo tenía. De pronto su familia está pasando momentos duros y no sabe cómo llevar esta situación. Recordemos algo: las tribulaciones son parte de la vida de una persona, pero de un cristiano aún más. Y que en Cristo vamos a encontrar la suficiente consolación, no solamente en este mundo, sino que la mayor consolación la recibiremos en el cielo cuando Él regrese. Por eso nosotros debemos tener nuestra mirada fija. Y por eso Pablo, allá en el capítulo 3 de Colosenses, nos enseña que nuestra mirada debe estar donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, el Padre. Entonces, nosotros vemos en el apóstol Pablo que él enfatiza que el gozo debe encontrarse aún a pesar de las aflicciones. Nos enfatiza también, ya regresando a Colosenses, capítulo 1, verso 24, otra parte en ese verso. Y esto es, dice, Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. La iglesia de Cristo es, en otras palabras, lo que aquí Pablo está diciendo es el cuerpo de Cristo. Por eso versos anteriores, en el capítulo 1, verso 18, nos dice que Cristo es la cabeza. Lo que hace aquí el apóstol Pablo es traer un ejemplo físico del cual usted y yo de manera sencilla podemos entender: el cuerpo humano. El cuerpo tiene su cabeza y tiene todo, lo que es el ser humano tiene su cabeza y tiene toda la parte del cuerpo. Un cuerpo necesita una buena instrucción, una suficiente capacidad para poder guiar los demás. Una cabeza es la que da esas instrucciones, una cabeza es la que da la suficiente capacidad y señales para que el cuerpo pueda hacer todos los movimientos que necesita. La iglesia de Cristo se guía, la iglesia de Cristo es llevada por las instrucciones que recibe de la cabeza, que es Cristo. Entonces, Pablo tenía suficiente gozo en medio de la aflicción porque sabía que la cabeza era y es Cristo, nuestro Señor. Pablo sabía que podía tener el suficiente gozo en medio de la aflicción porque sabía que él estaba sirviendo al cuerpo de Cristo, en donde la cabeza, que es Cristo, tenía y tiene todas las capacidades para poderle dar a él el suficiente ánimo y seguir adelante, morir si es posible por Cristo mismo, pero tener la entrada por la eternidad. Entonces, nos enfatiza que a quien él servía era a Cristo y a la iglesia.
preguntémonos en este 2021, ¿estaría dispuesto usted a servir al Señor sirviendo a la iglesia? ¿Estaría dispuesto usted a disponer, a poder mostrar esos talentos que Dios ya puso en sus vidas para servirle a Él a través de la iglesia? Pablo lo hizo aquí. Usted y yo entonces podemos hacerlo. El versículo 26 nos dice de la siguiente manera, eh, versículo 25, Colosenses 1:25 dice, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El verso 25 nos enseña un ministro exacto. El verso 24, un ministro gozoso en medio de la aflicción. El verso 25, un ministro exacto. ¿Eso a qué me refiero? Pablo, como ya sabemos en algunos pasajes de las Escrituras, fue llamado por parte de Cristo y su función como apóstol era importante. Entonces, Pablo lo que hace aquí es decir, bueno, fui hecho ministro, fui llamado para poder administrar un mensaje, pero aquí dice, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Un ministro exacto es aquel que cumple de una manera precisa, exacta, el enseñar lo que la Biblia dice, lo que la Biblia enseña, no su opinión, no sus deseos, no su yo creo, yo pienso, no, sino lo que la Escritura realmente le está enseñando. Por eso hay algo muy importante si usted ha tenido la oportunidad de leer en Santiago, ¿no? Santiago nos dice, ¿verdad? Lo peligroso que es llegar a ser un maestro. Si usted me acompaña, vamos a tomar esta lectura a Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3, verso 1 dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Cuando regresamos a Colosenses, vemos entonces que el apóstol Pablo sabía muy bien este concepto. Identificar que el poder enseñar la palabra de Dios no solamente es un privilegio, que es algo maravilloso, también conlleva una responsabilidad enorme en el que el mensaje que se va a exponer sea relacionado a lo que realmente la Escritura dice. Porque vamos a guiar y ayudar a otras personas a venir a la salvación y a mantenerse en esa salvación, perseverar en esa salvación. Pero si estamos enseñando un mensaje que no es correcto, usando la Biblia o no usándola incluso, en donde de pronto venimos y escuchamos mensajes solamente de prosperidad, mensajes solamente de historias, que no digo que esté mal usar cosas externas, por eso también son las parábolas. Cristo usó parábolas, usando el recurso que estaba a su alrededor, el ambiente que se encontraba alrededor, para dar un mensaje espiritual. Pero no quitó las lecciones propias, en donde él tomó pasajes del Antiguo Testamento y aplicó o enseñó. Pablo lo que hace aquí es hacernos ver en Colosenses capítulo 1, verso 25, que él fue un ministro exacto porque él enseñó lo que realmente la Escritura tenía que ser enseñada, o en ese momento lo que el Espíritu Santo estaba dándole a él para poder él, escribir o predicar. Entonces, eso es importante ver. Cuando usted es parte de la iglesia de Cristo, usted también tiene la misma responsabilidad de poder enseñar correctamente, exactamente, como un servidor exacto. Si nosotros nos basamos a lo que queremos, vamos a fallar. Pero si nos basamos a lo que Dios quiere, vamos a triunfar. Entonces, un ministro exacto es aquel que enseña cumplidamente la palabra de verdad. Si usted me acompaña a primera carta a los Corintios, capítulo 4, primera carta a los Corintios, capítulo 4, verso 2. Este es un pasaje que se ha leído en algunas ocasiones o usted ha podido estudiar. Pero dice el apóstol Pablo,
Dice el apóstol Pablo lo siguiente en primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 1 y verso 2. Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo. Ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Entonces, un ministro exacto es aquel que se mantiene fiel a lo que la palabra de Dios ya ahora nos ha dejado revelada, el mensaje de Dios. Entonces, nos enseña, verso 24, un ministro con gozo en medio de las aflicciones, un ministro exacto. Pero vamos a ver ahora qué más nos dice Colosenses. Regresemos a Colosenses, por favor, y vamos a observar qué más podemos ver acá. Entonces, es interesante cómo esta carta nos enseña varias cosas. Capítulo 1, verso ahora 26 en adelante. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Entonces, desde el verso 26 al verso 28, nosotros vemos a un ministro con un mensaje preciso, con un ministro con un mensaje exacto. Entonces, ¿cuál es este mensaje? Vemos nosotros el verso 25 que dice que hay un misterio que estuvo oculto. Si usted considera estudiar Efesios, puede poner a la par o escribir a la par ahí de su escritura, de su Biblia, a la par de ese verso, del verso 26, Efesios capítulo 3. En Efesios, el apóstol Pablo nos da la respuesta de cuál es ese misterio. Obviamente también en Colosenses lo menciona, pero es más directo también en Efesios capítulo 3. Acompáñenme y leamos juntos cuál es este misterio. Entonces, capítulo 3, verso 5 y verso 6 dice: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos, apóstoles y profetas por el Espíritu. Ahora, es decir, Pablo en ese momento ya tenía la revelación de ese misterio. ¿Cuál es ese misterio? Bueno, el verso 6 de Efesios 3, 6 nos dice la respuesta. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Nos enseña que a través del Evangelio, entonces, tanto los judíos y los gentiles tenían una promesa. Ya no era una promesa física la cual contaban los israelitas en aquel momento. Ahora están hablando de una herencia que va más allá de tierras, que va a lo espiritual, que es el cielo. Y que también ahora los gentiles, los que no tenían la raza judía, los que no eran descendientes de ellos, poseen el mismo acceso que los judíos también pueden tener, o tenían ya. Entonces, a través del Evangelio, el ser humano tiene esta oportunidad. Ahora regrese conmigo a Colosenses capítulo 1 y observemos, por favor, qué nos sigue diciendo el verso 27, Colosenses 1:27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es en vosotros la esperanza de gloria. Entonces, hay algo muy importante acá, que este misterio fue revelado, el cual, que a través del Evangelio las personas pueden ahora tener ese acceso por la eternidad con Dios, pero nos enseña que hay una esperanza. Esa esperanza es el que nosotros podamos estar por la eternidad. Si usted mira conmigo Colosenses 1, siempre en la carta ahí, Colosenses capítulo 1,
verso 12. Dice lo siguiente: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos. Note aquí que dice, para participar de los santos en luz. Mire qué importante es ver que Pablo se sentía gozoso también de lo que él había obtenido, y era una herencia por la eternidad. ¿Por qué Pablo no se sentía gozoso por ser judío? Es decir, dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos, nos capacitó suficientemente para que nosotros pudiéramos obtener la herencia de los santos en luz. Es decir, que en la eternidad vamos usted y yo a tener esa enorme satisfacción porque ya tuvimos el privilegio de tener el acceso a esa herencia. Ahora, nosotros estamos gozando parte de esa herencia ahorita. ¿En qué sentido? Bueno, que tenemos bendiciones espirituales en el reino que es la iglesia de Cristo. Ahora, si usted ve Colosenses 1, verso 13, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. ¿A qué se refiere? Que del pecado, de la oscuridad, de toda esa parte que el ser humano no podía quitar, ahora lo que hace Cristo al venir y ser sacrificado, al ser sepultado y resucitado, ahora nos permite a nosotros traernos de esa posición y trasladarnos al reino, la iglesia de Cristo. Por eso es que ahora participamos usted y yo de bendiciones espirituales. Parte de esa herencia, nosotros ya tenemos ciertas bendiciones espirituales. ¿Cuándo vamos a cumplir toda esa herencia? Bueno, cuando estemos por la eternidad con Dios. La pregunta es si usted desea eternamente estar con Él. La pregunta es si usted está valorando parte de esa herencia que ya está gozando al tener esas bendiciones espirituales, el ser llamado hijo de Dios, el haber recibido el Espíritu Santo, el perdón de los pecados, el estar en el reino de Cristo, el cual es la iglesia del Señor. Entonces, esas cosas son importantes ver, porque eso entonces nos garantiza esa esperanza de gloria. Ahora acompáñenme a Colosenses capítulo 1, verso 28. Dice, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Esto entonces nos hace a nosotros observar que el apóstol Pablo no solamente se sentía gozoso, no solamente era un ministro exacto, no solamente tenía un mensaje preciso. Él quería que las personas entendieran que la sabiduría que el ser humano debe poseer es a través de conocer a Cristo. Recordemos que en esta carta había un problema alrededor, y es que las filosofías estaban afectando la fe de algunos cristianos. La filosofía estaba abarcando un campo muy grande, estaba ampliándose en muchos en aquel momento. Por eso Pablo dice, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre, en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Ni el judaísmo, ni las filosofías, ni la adoración a ángeles, que eran los tres problemas que en esa carta observamos, era lo que Pablo estaba enseñando. Lo que Pablo estaba enseñando en Cristo, tanto tú y yo tenemos la salvación. En Cristo nosotros podemos ver esa verdadera sabiduría, conocer de Él. Entonces, ¿qué vemos nosotros acá? A fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Pablo buscaba a través de la evidencia escritural enseñar a los hombres que Cristo había venido a este mundo y que Cristo también era Dios y es Dios. No hay otro método, no hay otra forma para acercarnos a Dios si no es solamente a través de Cristo. Verso 29, para terminar, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí.
vemos a un ministro trabajador y poderoso. Verso 29, un ministro trabajador y poderoso. ¿Qué nos enseñó aquí este párrafo? Un ministro con gozo en medio de las aflicciones, un ministro exacto, un ministro con un mensaje preciso y un ministro poderoso y trabajador. Entonces, ¿desearía usted ser un servidor de Dios de esa manera? ¿Con esas cualidades? Puede hacerlo también. Solamente necesita tener la voluntad. Y usted, querido amigo o amiga, que no ha obedecido el Evangelio del Señor, puede acercarse a la iglesia de Cristo, puede escribirnos, puede tener ese acceso para poder así explicarle cómo el ser humano viene a ser salvo. El apóstol Pablo dijo en Romanos capítulo 1, verso 16, que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Entonces, el Evangelio es el mensaje de buenas nuevas que Cristo vino a dejar y que los apóstoles predicaron desde Hechos capítulo 2 y que nosotros podemos confirmar con 1 Corintios capítulo 15 del 1 en adelante, en el cual el Evangelio es la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Usted puede tener esa oportunidad a través de ser bautizado para el perdón de sus pecados, en donde usted viene, muere el pecado, es sepultado en las aguas del bautismo y resucita a una vida nueva. Por favor, permítanos ayudarle para que usted también pueda tener ese privilegio enorme y así contar de esas bendiciones espirituales en su vida. Y por qué no, llegar a ser ese servidor con gozo en medio de las aflicciones, ese servidor exacto, ese servidor con un mensaje preciso y ese servidor trabajador y poderoso. Dios es poderoso, de manera que nosotros, sus hijos, también tenemos el poder para seguir adelante en este mundo. Que Dios bendiga cada una de sus vidas y que Dios bendiga siempre su palabra.